Un hombre amable pagó la comida de una chica pobre sin saber que en realidad era millonaria. Días después, el amor comenzó a crecer entre ellos. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del pequeño restaurante, proyectando un brillo brumoso a través del cristal interior. El olor a café recién hecho se mezclaba con el cálido aroma a pan y tocino chisporroteante, mientras un jazz suave sonaba por el altavoz de la esquina, mezclándose con el suave murmullo de algunos clientes nocturnos. Chris estaba sentado solo en un rincón. Buzz, con sus manos grasientas envolviendo una taza de café desportillada, su chaqueta vaquera desgastada colgaba del respaldo de la silla, húmeda por la lluvia. El dolor en sus hombros persistía tras un largo turno en el taller, pero era el tipo de taída al que estaba acostumbrado. Familiar, incluso reconfortante, este restaurante era su santuario, el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas y todos se ocupaban de sus propios asuntos, pero esta noche algo se sentía diferente. Antes de continuar, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete. Significa mucho para nosotros. Al otro lado de el restaurante Annabelle estaba sentada junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando fijamente la lluvia. Su habitual confianza refinada no se encontraba por ningún lado. Vestía una sencilla sudadera gris con capucha, vaqueros y zapatillas deportivas, lejos de la elegante ropa de diseño a la que estaba acostumbrada. Había venido por un repentino impulso, desesperada por un momento de tranquilidad después de un día lleno de reuniones consecutivas. Expectativas incansables y el peso de la imagen que se veía obligada a mantener esta noche. Solo quería ser invisible. Su comida estaba a medio terminar, solo un tazón de sopa de tomate y una tostada, sencilla y humilde, y por primera vez en años se sintió normal, pero al buscar su bolso para pagar, el corazón le dio un vuelco. La cartera había desaparecido. El camarero, un joven con el ceño fruncido, se acercó justo cuando ella rebuscaba en los bolsillos de su abrigo por tercera vez, preguntando si todo estaba bien. Su voz era educada, pero con un toque de impaciencia era evidente. El rostro de Annabelle se sonrojó. Sintió las escaleras de los demás clientes, presionándola. Sobre ella, la incomodidad que le picaba la piel. Lo siento mucho, tartamudeó con una sonrisa tensa. Debo haber olvidado mi cartera. ¿Puedo volver mañana? El camarero la interrumpió, claramente indiferente. Tenemos una póliza. El pago vence antes de. Sin dejar excepciones. Annabelle tragó saliva con dificultad. Su pulso se aceleró por el tono de su cabina. Chris observó cómo se desarrollaba la escena. Al principio pensó que era solo otro malentendido incómodo, pero a medida que el intercambio continuaba, notó la tensión en su rostro y el ligero temblor de sus dedos mientras buscaba el bolsillo de su abrigo. No intentaba evitar pagar. Estaba realmente angustiada. Sin pensarlo, se levantó. Oye. La voz de Chris rompió la tensión mientras se acercaba al mostrador. La cabeza de Annabelle se giró hacia él, pálida de vergüenza. Chris le dirigió un tranquilo asentimiento tranquilizador antes de volverse hacia el camarero. Ya lo tengo, dijo simplemente, tomando algunos billetes arrugados de su cartera. Los ojos de Annabelle se abrieron de par en par. No, por favor, no puedo dejarte. Chris levantó una mano para detenerla con cuidado. Es solo un tazón de sopa, dijo en voz baja. De verdad, todos tenemos días malos. No hay necesidad de hacer un escándalo. El camarero, visiblemente aliviado, tomó el dinero y se fue sin decir ni una palabra más. Annabelle se quedó allí atónita. Nadie había hecho algo así por ella antes, al menos no sin esperar algo a cambio. Cuando finalmente encontró su voz, era más suave. No tenías que hacer eso. Podría haberlo descubierto. Chris se encogió de hombros y esbozó una pequeña sonrisa. Lo sé, pero a veces es bueno dejar que alguien más confíe en mí. He estado. Hubo un breve silencio entre ellos. Annabelle quería decir más para explicarse, pero la sensación de sentirse herida era demasiado fuerte. No estaba lista para mostrar quién era ni la vida de la que huía esta noche. En lugar de eso, tomó una servilleta y rápidamente escribió algo. Gracias, dijo suavemente. Mientras deslizaba la servilleta doblada por la mesa, antes de levantarse, Chris la observó mientras se marchaba. La campana de la puerta sonaba suavemente detrás de ella, mientras la lluvia arrastraba su figura hacia la noche. Abrió la servilleta y leyó, «Te debo una, por favor, déjame arreglar esto, Annabelle Hawkins», y debajo había un número de teléfono. Chris miró la nota un buen rato. Las comisuras de sus labios se transformaron en una suave sonrisa curiosa.
No sabía quién era ella realmente, y ninguno de los dos sabía cómo ese simple acto de bondad pronto cambiaría sus vidas para siempre. La lluvia finalmente había parado, dejando atrás una fresca y clara brisa otoñal cuando Annabelle regresó al familiar restaurante. La acogedora calidez la recibió. El aroma a café y pasteles recién hechos se mezclaba con el suave murmullo de la conversación. Apretó la servilleta con el número de Chris cuidadosamente doblado dentro del bolsillo de su abrigo durante los últimos días. Había pensado en su breve encuentro más de lo que le importaba. Admitir que su bondad se había quedado con ella de alguna manera. No se esperaba esta noche. No estaba allí porque se sentía mal. Estaba allí para arreglar las cosas. Chris se sentó en su habitual rincón con un libro de bolsillo abierto delante, aunque no leía su mente. Volvía una y otra vez a la misteriosa mujer de la otra noche. Cuando sonó el timbre de la puerta, levantó la vista y el corazón le dio un vuelco. Era ella. Annabelle entró lentamente, con las manos metidas en los bolsillos de un abrigo beige. Su rostro, más suave y menos cerrado que antes, dijo con una sonrisa nerviosa: ¿Te importa si me uno a ti? Chris parpadeó sorprendido, pero asintió rápidamente. Ah, claro, sí, por supuesto. Se sentó frente a él y dejó un sobresencillo sobre la mesa. Quería volver y darte las gracias, empezó con voz firme pero suave. No tuviste que pagar mi comida la otra noche, pero lo hiciste y te lo agradezco mucho. Chris se encogió de hombros levemente. No fue para tanto. Parece que estabas teniendo una noche difícil. He estado allí. Annabelle se pasó de la raya. Te debo esto, por favor, déjame pagarte. Chris dudó antes de tomarlo. Miró dentro y encontró dinero que era mucho más que lo que costaba un tazón de sopa. Frunció el ceño y negó con la cabeza. Esto es demasiado. Annabelle sonrió suavemente como si mostrara cuidado o tal vez solo su forma de agradecer como es debido. Por un momento, ninguno habló. Luego preguntó: ¿Vienes aquí a menudo? En un intento de romper el incómodo silencio. Chris se rió entre dientes. Sí, es como mi lugar después del trabajo. Me ayuda a relajarme. ¿Qué haces? Soy mecánico, principalmente pequeñas reparaciones, cambios de aceite. Las llantas giran. Nada del otro mundo, pero paga las facturas. Dijo asintiendo con verdadero interés. ¿Te gusta? Preguntó, levantando los hombros ligeramente. Sí. No crecí con mucho, así que trabajar con mis manos es honesto y sencillo, y siempre he soñado con tener mi propio pequeño taller algún día, un lugar local donde la gente confíe en ti. Sabes que había una serena verdad en su voz. Conmovido. ¿El corazón de Annabelle y tú? Preguntó él, inclinando un poco la cabeza. Annabelle. Hizo una pausa y eligió sus palabras con cuidado. Yo, trabajo en negocios, ayudo, dijo con un tono de voz similar. No es tan bueno como lo que haces tú, pero ayudo a la gente de diferentes maneras. Supongo que Chris asintió pensativo, con una pequeña chispa de curiosidad en sus ojos. Su conversación fluyó con más facilidad después de eso. Hablaron de libros. Chris compartió su amor por las historias antiguas. Annabelle admitió que apenas había tenido tiempo para leer en años. Él contó historias divertidas del taller sobre tontas confusiones con los clientes, y ella rió de verdad por primera vez en mucho tiempo. Annabelle se sintió atraída por su sencillez, por el hecho de que sus sueños se basaban en la honestidad, y Chris se sintió cerca de la tranquila gracia que mostraba. La forma en que escuchaba sin juzgar, como si realmente lo viera tal como era. Pasaron los días y sus reuniones se hicieron más frecuentes. Se encontraban en el restaurante después del trabajo, compartiendo café e historias, riendo con chistes compartidos. Chris esperaba con ansias esos momentos en los que Annabelle sintió una calma que no había conocido en años, pero a medida que su vínculo crecía, también lo hacía su creciente culpa. En realidad, no mentía, pero tampoco estaba siendo completamente honesta. Una noche, mientras estaban sentados con tazas de café medio vacías, las palabras de Chris la sorprendieron. ¿Sabes? Dijo amablemente mientras revolvía su bebida. He conocido a mucha gente que piensa que el dinero lo arregla todo, pero no es así. He visto demasiados hombres con trajes elegantes que olvidan lo que significa trabajar duro. A Annabelle se le revolvió el estómago. Él no lo sabía, pero sus palabras aún la lastimaban, no porque estuviera equivocado, sino porque ella era parte de ese mundo, el que a él no le gustaba. Más tarde esa noche, mientras yacía en su gran apartamento mirando las luces de la ciudad, Annabelle se sintió muy triste. ¿Seguiría mirándola con amabilidad si supiera la verdad? ¿Seguiría viendo a la señora del restaurante o solo a la mujer rica con la vida perfecta que él creía que tenía? No estaba segura de si quería saberlo. Al menos, todavía no,
el restaurante estaba muy tranquilo esa noche. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas con calma. Chris estaba sentado en su cabina habitual esperando a Annabelle. Sus reuniones se habían convertido en la mejor parte de su semana, conversaciones sencillas con café y pastel, momentos que parecían muy reales. Pero esa noche, ella llegaba tarde. Volvió a revisar su teléfono, no había mensajes ni llamadas. Justo cuando estaba a punto de rendirse e irse, la vio por la ventana y él estaba de pie en la acera hablando en voz baja con alguien. Un hombre mayor con ropa elegante estaba de pie junto a un coche negro brillante. Chris observó cómo el conductor le abría la puerta. Annabelle asintió cortésmente. Se deslizó dentro y el coche se alejó por las calles mojadas. Algo andaba mal. Chris intentó ignorarlo. Tal vez solo la llevaban a casa o tal vez un amigo la estaba ayudando, pero su curiosidad lo seguía molestando. De vuelta en su apartamento, esa noche abrió la puerta. Se detuvo y pensó, no seas tonto, pero la imagen de ese coche se quedó grabada en su mente. Finalmente, buscó su nombre, Annabelle Hawkins. Los resultados aparecieron rápidamente. Y lo que vio le revolvió el estómago. Decía que era la jefa de Sinclair Enterprises, con un valor de $350 millones. Un ayudante y un jefe de negocios. Artículo tras artículo. Fotos de eventos benéficos y entrevistas en grandes revistas demostraban que la mujer con la que había quedado para tomar un café no solo se dedicaba a la consultoría empresarial, sino que era dueña de una enorme empresa en todo el mundo. Al día siguiente, Chris no le devolvió la llamada. Annabelle, confundida y dolida, intentó darle espacio. Sentía que algo andaba mal, pero no tenía ni idea de que él había descubierto su secreto. No fue hasta la cuarta noche en el restaurante que Chris finalmente llegó sin decírselo. Annabelle acababa de cenar sola. Su café, sin tocar, se estaba enfriando. Cuando sonó la campana de la puerta, levantó la vista con alivio. En su rostro, hasta que vio su mirada, se veía diferente. Frío y reservado. Chris, dijo de pie. He estado intentando. Él la interrumpió. Su voz era baja y llena de sentimiento, así que no estás pasando un momento difícil. ¿Annabelle? Parpadeó, con el corazón encogido, y luego él dejó caer una revista doblada sobre la mesa. Estaba abierta por un artículo con su rostro. Mostraba claramente el mismo rostro que ella había intentado ocultar con tanto esfuerzo. Annabelle Hawkins, el ayudante rico, Chris, susurró. Extendiendo su mano, por favor, déjame explicarte. Él retiró la mano. Su mandíbula, apretada, explícame que mentiste, que fingiste ser alguien que no eres. Todo esto era un juego para ti. Las lágrimas llenaron sus ojos. No, nunca te mentí. Me dijiste que solo trabajabas en el negocio. Él dijo. Levantando la voz, me dejaste sentarme. Ahí te contaré todo sobre mi vida, mis problemas, mientras tú lo tienes todo. Eres millonaria. Annabelle, ¿por qué ocultarlo? Su voz se quebró. Porque quería que me vieras, no. Mi dinero. A todos los hombres que he conocido solo les importa mi riqueza y mi nombre. No quería que vieras esa faceta de mí. Quería que vieras quién soy realmente. Chris negó con la cabeza y retrocedió un paso. Pensaste que te trataría diferente, que te usaría por dinero. ¿Eso es lo que piensas de mí? No, gritó con voz desesperada. Tenía miedo de que me vieras como todos los demás. He pasado tanto tiempo siendo conocida por mi apellido. Solo quería algo real por una vez. Y lo que teníamos era real, ¿no? Los ojos de Chris se suavizaron por un momento, pero el dolor seguía siendo demasiado profundo. Ya no sé, susurró. El silencio yacía entre ellos. El peso de las cosas no dichas pesaba en sus corazones. Annabelle lo buscó de nuevo. Su voz temblaba. Chris, por favor, me importas. No quise hacerte daño. La miró fijamente un largo rato, con los puños apretados a los costados. Tal vez no quisiste, dijo al fin con voz áspera. Pero lo hiciste con eso. Él se dio la vuelta y salió por la puerta, dejando a Annabelle sola mientras la lluvia caía suavemente afuera y esta vez hacía más frío que nunca. Los días se convirtieron en una tristeza silenciosa y borrosa tanto para Chris como para Annabelle. Chris no había regresado al restaurante desde su pelea. El lugar que una vez fue cálido y agradable ahora parecía vacío. Un recordatorio de un vínculo que no estaba seguro de si alguna vez había sido real. Mantenía la cabeza gacha en el taller, trabajando largos turnos, tratando de ignorar los pensamientos que lo molestaban. Pero no importaba cuánto aceite se limpiara de las manos o cuántos motores arreglara. Ella permanecía en su mente.
Su risa, la dulzura en sus ojos cuando escuchaba sus historias y la forma en que lo hacía sentir importante. Pero ella era muy rica y él solo era un mecánico que apenas ganaba suficiente dinero por la noche. Se quedaba despierto en su pequeño apartamento abarrotado. El silencio, más fuerte que nunca. Tal vez tenía razón. Tal vez no confiaba en mí porque no soy suficiente. Repasó sus conversaciones. En su mente, los verdaderos sentimientos que ella había mostrado se mezclaban con el dolor de haber sido engañada. ¿Era una mentira o solo estaba asustada? Mientras tanto, Annabelle, sentada junto a los altos ventanales de su gran apartamento, mirando la brillante ciudad bajo el horizonte que una vez amó, ahora se sentía como una jaula. La lluvia difuminaba el cristal, mostrando el dolor en su corazón. Había revisado su teléfono muchas veces esperando un mensaje, una señal de que Chris podría llamar, pero no había nada. Estaba demasiado orgullosa y demasiado asustada para ser la primera en romper el silencio. Durante 4 años, Annabelle había aprendido a protegerse. Crecer en la riqueza le había enseñado que a la mayoría de la gente no le gustaba quién era, sino lo que tenía. Tenía amigos de la escuela privada que se desvanecieron cuando su familia dejó de hacer grandes fiestas. Los hombres que la apreciaban se preocupaban más por su nombre que por su corazón. Había construido muros porque la hacían sentir segura. Confiar en la gente significaba arriesgarse a sufrir, pero Chris le había hecho creer en algo diferente y ahora lo había perdido. Varios días después, incapaz de soportar más el silencio, Annabelle tomó una decisión. Necesitaba mostrarle cuánto significaba para ella sin su dinero, sin la imagen que había creado. De ella misma, necesitaba que él supiera la verdad. Después de que Annabelle llegara sin previo aviso. En el taller de Chris, el espacio estaba oscuro y el olor a aceite de motor era fuerte. Las herramientas neumáticas estaban esparcidas por un banco de trabajo desgastado. Y la luz del techo parpadeaba débilmente. No era elegante, era un trabajo duro y honesto. Y demostraba quién era Chris. Lo vio. Inclinado sobre un coche destartalado con grasa en las manos y el rostro tenso por la concentración. Su dolor. Este era el hombre que le había mostrado amabilidad cuando era una desconocida, que la había visto y escuchado mucho antes. Él sabía quién era y ella pensó. Dejé que mi miedo lo arruinara. Chris la vio antes de que pudiera hablar. Se enderezó, secándose las manos con un trapo. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. No vine a discutir. Comenzó en voz baja, con la voz temblorosa. Vine porque necesito que sepas la verdad. Toda. Chris se cruzó de brazos, tratando de ocultar los sentimientos que se retorcían en su interior. Creo haber oído. Suficiente. Annabelle negó con la cabeza. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No, no lo has hecho. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una carta doblada, colocándola suavemente sobre la mesa de trabajo, entre ellos. Esto lo explica todo, por favor. Solo léela y si aún me quieres fuera de tu vida después de esto, me iré. Sin preguntas, sin expectativas. Por primera vez, Chris vio el verdadero lado tierno en sus ojos, no las palabras cuidadosamente elegidas, ni la calma, ni la distante mujer rica, sino simplemente Annabelle, la mujer en la que una vez confió. Miró la carta, pero aún no la recogió. Entonces Annabelle rompió el silencio. No oculté quién era porque pensé que tú no eras lo suficientemente bueno, Chris. Tenía miedo de que si supieras la verdad me vieras como todos los demás, como un titular, no como una persona, no como yo. Su voz se quebró y apartó la mirada, parpadeando para contener las lágrimas. No intentaba engañarte, intentaba proteger algo especial, algo que pensé que teníamos. Chris se tocó la garganta. Apretar pero. Las palabras aún se sentían pesadas y ¿cómo se suponía que iba a confiar en ti, Natasha? ¿Cómo se suponía que iba a creerte cuando vivías una doble vida? Ella asintió lentamente, aceptando su dolor. Lo sé y no puedo borrar lo que hice, pero estoy aquí diciéndote. Ahora sin los muros, sin la imagen. Pasó un instante de silencio. Me importas. Chris, me importas tanto. Ella susurró. Dudó antes de añadir, te dejaré en paz ahora, pero, por favor, lee la carta. Con eso, ella se dio la vuelta y salió del garaje. El sonido de la lluvia resonaba suavemente en la distancia esa noche. Después de cerrar el garaje, Chris finalmente abrió la carta. Decía Chris. Nunca quise hacerte daño,
Nunca quise engañarte cuando pagaste mi comida. Esa noche no fue solo amabilidad, fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me trató como una persona, no solo como un nombre o un sueldo. He gastado tanto tiempo escondiéndome tras mi riqueza porque a la gente rara vez le importa quién soy en realidad, pero a ti sí. Me viste antes de saber quién era y tenía tanto miedo de que una vez que lo descubrieras, arruinaría todo. Nunca me ha importado lo que tienes o no tienes. Me importa tu amabilidad, tu fuerza, tu forma de ver la vida con esperanza, incluso cuando es difícil. Lo siento, dejé que mi miedo te lastimara, pero necesitaba que supieras la verdad porque mereces honestidad y seguiré esperando que tal vez podamos encontrar el camino de regreso a lo que teníamos con todo mi corazón. Chris dobló la carta con cuidado. Con el corazón latía con fuerza por primera vez, no vio a la mujer de las portadas de revistas, sino a la mujer que una vez se había sentado con él compartiendo historias tomando un café y tal vez solo. Tal vez había dejado que su orgullo lo cegara ante lo que realmente importaba. No era demasiado tarde. La carta permaneció en las manos de Chris mucho tiempo después de terminar de leerla. Las palabras parecieron llenar como un eco el espacio tranquilo de su pequeño apartamento. Me importa tu amabilidad, tu fuerza, tu forma de ver la vida con esperanza. Las palabras de Annabelle se sintieron tan crudas, tan abiertas, tan diferentes de la imagen de la poderosa mujer rica que se había creado en la mente. Y de repente se dio cuenta de que nunca se trató de su dinero, sino de él. Había dejado que sus propios miedos, su preocupación por no ser suficiente, arruinaran algo real. La había alejado, no porque ella hubiera mentido, sino porque tenía demasiado miedo de creer que alguien como ella realmente pudiera preocuparse por él. Y ahora la estaba perdiendo. A la mañana siguiente, Chris se despertó con la mente despejada. No lo había sentido en semanas. No podía dejar que esto terminara como lo había hecho. Tenía que arreglar las cosas. La carta era honesta y llena de corazón, pero ella merecía más. Se merecía escucharla unos días después. Chris estaba de pie frente a un elegante rascacielos de cristal, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El alto edificio, del tipo que solo había visto en películas, era muy grande y daba un poco de miedo, pero esta noche no se trataba de dinero, sino de ella. Dentro de la gala, ya estaba en pleno apogeo. Las lámparas de araña brillaban en el cielo y la sala bullía con una elegante charla mientras los invitados bebían champán y admiraban la pulcra decoración moderna. Una orquesta en vivo tocaba suavemente, lo que contribuía al aire elegante del evento. Y allí, en el centro de todo, estaba Annabelle. Llevaba un vestido verde oscuro y lucía elegante con el cabello en suaves ondas sobre los hombros. Sin embargo, había algo de cuidado en ella esta noche. La sonrisa en su rostro parecía practicada, cortés, pero no real porque él no estaba allí. Chris se ajustó la corbata que le había prestado su jefe en el taller, que estaba un poco arrugada, y se adentró. El murmullo de la multitud se calmó ligeramente cuando él entró. Sus gastados zapatos de vestir no encajaban del todo en los suelos de mármol. Él podía sentir muchas miradas curiosas sobre él. No le importaba. Su atención estaba en Annabelle. Ella no lo había notado todavía. Estaba hablando con un grupo de personas importantes. Asintiendo a lo que uno de ellos decía. Respirando profundamente. Chris cruzó la habitación. Annabelle giró la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Chris. Su voz era apenas un susurro y todo el grupo se quedó en silencio. Se acercó, ignorando las miradas y susurros. Nada más importa ahora. Lo siento por interrumpir. Comenzó. Su voz era firme, pero llena de emoción. Pero necesito decirte algo. Annabelle parpadeó. Separó los labios, pero no salieron las palabras. Chris respiró de nuevo y habló. Lo suficientemente alto para que todos en la habitación oyeran. Me equivoqué, Annabelle. Dejé que mis propios miedos se interpusieran en mi camino. Me dije a mí mismo que no era lo suficientemente bueno para ti, que merecías a alguien que pudiera darte más. Su voz tembló un poco, pero insistió. Pero la verdad es que no me importa tu dinero. Nunca lo hice. Me preocupo por ti, la persona que se sienta conmigo a tomar un café y se ríe de mis chistes tontos, la que me mostró amabilidad cuando no tenía nada que ofrecer a cambio, la mujer que me enseñó que el amor no se trata de lo que tienes, sino de quién eres. Un suave gas resonó por la habitación y los ojos de Annabelle se llenaron de lágrimas. Chris se acercó un paso y dijo, tenía miedo de que alguien como tú, alguien increíble, pudiera preocuparse por alguien como yo, pero no quiero vivir más con ese miedo. No quiero perderte, Annabelle. Por un momento,
El mundo entero pareció detenerse en silencio y luego una lágrima se deslizó por su mejilla mientras susurraba, «Nunca fuiste suficiente». Chris, la multitud se disipó cuando ella cerró la distancia entre ellos, sus tacones resonando suavemente en el suelo de mármol. Cuando llegó a él, sus manos temblaron al tocar su rostro. «Nunca tuviste que demostrarme tu valía», susurró, «ya eras todo lo que quería». Y con eso, lo besó suave y tierno, lleno de cada palabra no dicha que no habían compartido. Los aplausos estallaron a su alrededor en el gran salón, pero Chris no los oyó, solo sintió la calidez de sus brazos a su alrededor y el latido constante de su corazón contra el suyo. En ese momento, nada más importó, ni la riqueza, ni los titulares, ni las diferencias entre sus mundos, solo sus dos corazones eligiéndose mutuamente. Más tarde, el aroma a pintura fresca y aceite de motor llenó el aire, mezclándose con el sonido de risas alegres y el murmullo de conversaciones. La luz del sol se filtraba a través de las grandes puertas del garaje, proyectando una cálida luz sobre los pisos recién pulidos de Whitmore Auto Repair. Hoy fue la gran inauguración del nuevo taller de Chris, un espacio que él había soñado durante años y ahora finalmente era realidad. Los globos se mecían suavemente a la entrada y una pancarta hecha a mano que anunciaba la gran inauguración se extendía en la puerta. Amigos, vecinos y dueños de negocios locales se habían reunido para celebrar. La energía era alta y llena de verdadero apoyo y calidez. De pie en silencio cerca de la entrada, con un sencillo vestido de verano y el cabello en suaves rizos, estaba Annabelle. No estaba allí como una mujer rica ni como una directora ejecutiva, sino como la pareja de Chris. Sus ojos recorrieron a la multitud mientras observaba a Chris ir de persona en persona, estrechando manos, compartiendo historias y agradeciendo a la gente por estar allí. Había un parecido con él, una confianza que no había visto antes. Él se había reencontrado a sí mismo y eso la hizo sentir más orgullosa que cualquier viento que hubiera conocido. Después de reconciliarse en la gala, se tomaron las cosas con calma. Annabelle ofreció su amable apoyo, pero se aseguró de que Chris fuera quien impulsara su sueño. No le dio un cheque ni hizo llamadas para apurar sus permisos comerciales, sino que se quedó a su lado. Lo animó y escuchó mientras pensaba en ideas hasta bien entrada la noche. Chris había puesto todo su corazón en este lugar, desde el diseño del logotipo hasta la elección de las herramientas y el equipo. Todo en el garaje mostraba su espíritu. Esto no era solo un negocio, era la prueba de que podía construir algo especial con sus propias manos. Un silencio se apoderó de la multitud cuando Chris subió a una pequeña y sencilla plataforma sosteniendo unas tijeras grandes. Se aclaró la garganta, muy emocionado, mientras miraba los rostros que tenía delante. No soy muy buen orador, comenzó con una risa nerviosa que le valió algunos vítores amables del público. Pero necesito decir algo hoy porque este momento significa más para mí de lo que puedo expresar con palabras. Miró hacia el garaje. Su voz, firme pero llena de sentimiento, este garaje no es solo un negocio para mí, es un símbolo de todo por lo que he luchado durante mucho tiempo. No creí que pudiera lograrlo. Me dije a mí mismo que no era lo suficientemente bueno, que sueños como este eran solo para otros. Ojos. Se movieron hacia Annabelle y luego añadió y. Entonces vi que estaba equivocado Annabelle. Sintió que su respiración se detenía no solo. Me ayudaste a soñar, me recordaste que el amor se trata de ver a alguien por quien es. No por lo que tiene, creíste en mí. Cuando no podía creer en mí misma y no estaría aquí hoy sin ti, un suave sonido de «oh» recorrió la multitud. La voz de Chris se volvió más suave, así que Annabelle, gracias, no por la ayuda ni por los ánimos, sino por mostrarme que yo era suficiente. A lo largo de la multitud estalló en aplausos y vítores llenos de fuertes y sinceros sentimientos. Annabelle se secó una lágrima del rabillo del ojo, abrumada por sus palabras, y cuando Chris la miró y le tendió la mano, ella dio un paso adelante sin pausa. Chris la rodeó con el brazo mientras se inclinaba y le daba un suave y sincero beso en los labios. La multitud vitoreó aún más fuerte, pero por ese breve instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. Eran solo ellos dos, personas que habían luchado contra ideas erróneas, miedos y preocupaciones, eligiéndose el uno al otro por completo. Cuando se separaron, Annabelle susurró, «Nunca tuviste que demostrarme tu valía. Chris, siempre fuiste suficiente». Sonrió, apoyando la frente contra. Ella dijo, «Y tú también». La multitud pronto se fue. Las risas y la música se desvanecieron en el suave zumbido de los grillos. Chris y Annabelle se sentaron juntos en un banco de madera justo afuera del garaje, agarrándose fuerte de la mano. No se necesitaban palabras. Ambos habían encontrado lo que habían estado buscando: paz, amor y la libertad de ser exactamente quienes eran. Mientras el sol se ponía, Chris se giró hacia ella con una voz suave.
¿Qué sigue para nosotros? Annabelle sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Lo que queramos juntos en ese momento de tranquilidad. Bajo la luz que se desvanecía del día, sabían que esto era solo el comienzo de su eternidad. Y así, la historia de Chris y Annabelle nos muestra que el verdadero amor no se mide por el dinero ni el estatus, sino por creer el uno en el otro, ver la belleza más allá de los errores y elegir el amor incluso cuando tienes miedo. Gracias por ver. Si disfrutaste esta historia, dale a me gusta. Suscríbete y deja un comentario a continuación con tus pensamientos. No olvides compartirla. Video con tus amigos. Nos vemos en el próximo.